Muy buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este periodo voy a acompañarles como su facilitadora en la asignatura Principios Generales del Derecho. El día de hoy nos corresponde abordar el bloque temático número 1, en el cual vamos a hacer algunas reflexiones fundamentales sobre las nociones generales del derecho, las fuentes del derecho, la relación jurídica y los órdenes normativos de la conducta humana. Y para esto me voy a permitir en este momento establecer cuáles son los puntos que vamos a considerar el día de hoy. Como primer punto tenemos la definición del derecho, así como las características del derecho y la diversificación del derecho. Seguidamente vamos a hacer algunas reflexiones sobre las fuentes del derecho, vale decir, fuente directa la ley y fuente indirecta la doctrina y la jurisprudencia. Posterior a ello, vamos a hacer algunas reflexiones sobre la relación jurídica. Indicaremos el concepto de relación jurídica y, por si fuera poco, vamos a revisar cuáles son esos elementos que componen la relación jurídica, elementos objetivos y elementos subjetivos. Y finalizaremos con esa distinción en lo que es el hecho jurídico y el acto jurídico. Para finalizar nuestro bloque temático del día de hoy con órdenes normativos de la conducta humana, que son distintos al derecho. Y allí vamos a abordar los aspectos propios que tiene la moral y los usos o convencionalismos sociales. A razón de esto, les doy la más cordial bienvenida y les invito a que me acompañen en este video de carácter multimodal. Y sin más preámbulos, ya vamos a iniciar nuestro contenido programático señalando el primer punto, que es el derecho a la acepción de la palabra, concepto, características y diversificación del derecho. A razón de esto, tenemos que decir que la palabra derecho tiene infinidad de acepciones y todo va a depender del contexto donde nosotros nos situamos. A razón de que, dependiendo de esa situación donde nos encontremos, nosotros vamos a poder establecer cuál es esa noción que encaja dentro de este contexto que vamos a desarrollar. Para algunos el derecho será la ordenación de algo, para otros el derecho será el ejercicio de un derecho que está dispuesto en una norma, para otros estará referido a una ciencia eh, eminentemente social y de carácter jurídico, entre otros. Pero debemos señalar que como este es un término multimodal, debemos en este momento hacer algunas reflexiones sobre lo que debemos entender por definición de derecho. A razón de esto, hay una definición súper ejemplar que nos propone el doctor Olazo en el año 1979, quien dispone que el derecho es esa recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad competente por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad humana. ¿Y esto por qué surge así? Porque nosotros somos seres eminentemente sociales. Si nosotros viviésemos aislados, sin nadie que estuviese en nuestro alrededor, pues obviamente no íbamos a tener ningún conflicto y no tendríamos necesidad de acudir a todos los aparatos que tiene el Estado para dirimir esas situaciones que pueden robarnos la paz y para que el Estado pueda impartir justicia y otorgarnos una seguridad jurídica. En función de esto, el Estado toma en cuenta estas circunstancias que se pueden presentar y va a través de un sistema racional de normas de conducta a indicar lo que debe entenderse como lo más adecuado y a través de la autoridad competente, que en el caso venezolano es la Asamblea Nacional, va a establecer esa solución que debe entenderse como justa para todos, sin discriminación de ningún tipo y que sea adaptable y
obviamente, que sea aplicable a la realidad humana. En función de esto y habiendo entonces determinado la definición del derecho, vamos ahora a hacer algunas referencias de las características del derecho. La primera de ellas es que el derecho pertenece a las ciencias normativas, porque como se dijo a través de la definición del doctor Olazo, el derecho viene a ordenar esas relaciones sociales mediante ese sistema de conducta racional. Entonces debemos señalar que el derecho pertenece a las ciencias que van a regular, normar, estandarizar lo que debe considerarse como normas ejemplares para procurar soluciones justas a los problemas que se puedan presentar en una colectividad. El objeto formal del derecho como segunda particularidad o característica es el estudio de la conducta humana. Evidentemente porque nosotros somos seres racionales, pensamos, actuamos, padecemos y la única manera para poder establecer como objeto de estudio, evidentemente va a ser esa conducta humana, puesto que el Estado a través de la autoridad competente va a visionar cuáles pueden ser esas circunstancias que se pueden acaecer en un contexto y en función de esas circunstancias va a indicar cuál va a ser esa solución justa al problema que surge en la realidad, siempre y cuando que nosotros caigamos en ese supuesto de hecho. Es heterónomo porque siempre el derecho va a emanar de otra persona que en este caso es el Estado. Y de la misma manera, tanto esa autoridad competente que formula lo que debe considerarse como ese sistema racional de normas de conducta que se aplica a través de soluciones racionales, a ellos también se les va a aplicar el derecho. Y es coercible porque es castigable en el sentido de que si nosotros no cumplimos a cabalidad todas las disposiciones que están establecidas dentro de esas normas de conducta que evidentemente vienen a ordenar esas relaciones sociales que se pueden presentar entre los individuos que forman parte de una colectividad, el Estado, a través de esos órganos y autoridades administrativas, va a castigar a quienes violenten, vulneren o constriñan esas normas que están dispuestas. Por ello, debemos entonces señalar que para poder particularizar el derecho, debemos decir que forma parte de las ciencias normativas y sociales, evidentemente va a tener como estudio la conducta humana, es castigable o coercible y finalmente es heterónomo. Así las cosas en este momento, debemos señalar ¿cómo se va a clasificar el derecho? Hay algunos autores que establecen esa clasificación del general del derecho con la definición de la diversificación del derecho. Y precisamente el doctor Olazo ha establecido una clasificación neutra que se ha expandido a lo largo de las ciencias jurídicas en derecho público, derecho privado y derecho social o mixto. Y vamos a explicar un poquito esto para que podamos entender más a fondo cada una de estas clasificaciones. Cuando hablamos del derecho público, estamos haciendo referencia a ese conjunto de normas que permite regular el orden jurídico relativo al Estado en sí. Lo que significa es que el Estado va a constreñir, va a obligar al administrado o al particular al cumplimiento de esas normas. Generalmente, estas reglas van de alguna manera a tener una incidencia de interés general por el Estado y por tanto nosotros como particulares debemos obedecerlas. Significa entonces que el derecho público está relacionado efectivamente con todas aquellas aristas del derecho en las cuales el Estado nos obliga, el Estado nos constriñe, el Estado establece cómo debe ser nuestro actuar.
Ejemplo típico de esto tenemos el pago de los tributos. En el caso de nosotros, dentro de Venezuela, recordemos que el Estado, para poder realizar la actividad financiera, es decir, para cubrir necesidades públicas, indefectiblemente tiene que tener ingresos. Y uno de los ingresos con lo que cuenta el Estado venezolano es a través de los ingresos de carácter tributario. Llamamos estos a los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y en este sentido, tanto impuestos, tasas y contribuciones han sido dispuestas por leyes especiales de carácter fiscal o tributario dentro del sistema tributario venezolano. Y en ningún momento a nosotros como contribuyentes nos dijeron, ¿quieres pagar impuestos? ¿Cuánto quieres pagar de impuestos? ¿Por qué? Porque el Estado ha dispuesto unas condiciones generales y si nosotros nos encontramos dentro de esas condiciones generales, es decir, materializamos el hecho imponible, nosotros estamos obligados al pago de esos tributos, por lo cual el Estado no nos pregunta cuál es nuestra condición, si estamos en este momento en esa disposición de contribuir con esas cargas que tiene el Estado a través del pago de impuestos, tasas y contribuciones, sino que nos obliga, nos constriñe a el cumplimiento de estos deberes. Luego tenemos el derecho privado y allí vamos a señalar que este está compuesto por el conjunto de aristas en donde el Estado no tiene ese poder de imperio o de superioridad con respecto a el particular. Aquí evidentemente van a regir las relaciones de coordinación en donde el Estado y el particular se encuentran en un mismo plano de igualdad y priva evidentemente el interés privado sobre el interés colectivo. Ejemplo de esto tenemos el derecho mercantil, en el cual la realización de los actos de comercio priva entre los particulares entre sí, llamemos comerciantes y consumidores, o entre los particulares y el Estado. Pero el Estado no va a negociar bajo esa potestad de imperio que posee. Debe bajarse de esa postura que tiene y colocarse en el mismo ámbito en el que se encuentran los particulares. Y finalmente vamos a hacer la reflexión del derecho social o mixto. Este va a comprender el conjunto de normas que no encuadran dentro de el ramo del derecho público ni tampoco dentro del derecho privado, pero que van a propender a cuidar al débil jurídico, es decir, a aquellos esos hechos sociales que no pueden quedar aislados de una protección jurídica de carácter especial. Allí tenemos efectivamente todo lo que tiene que ver con los derechos laborales, que de alguna u otra manera van a proteger a los trabajadores. Imaginemos en este momento que nosotros estamos realizando operaciones laborales, es decir, tareas con una determinada empresa y estamos laborando a través del conocido teletrabajo. En este caso, el trabajador tiene una serie de derechos, como es el ejemplo de el derecho de desconexión digital, que le permite a ese teletrabajador desconectarse de todos los aparatos que pudiésemos mencionar como telecomunicacionales para que pueda descansar de esa jornada laboral extenuante. Y en este periodo de descanso o de vacación o de reposo médico, él no está obligado a responder a el patrono de esas sugerencias, de esas consultas que en algún momento determinado pueda hacer el patrono. ¿Por qué? Porque evidentemente está protegido por una garantía de carácter constitucional y de la misma manera por esos derechos de carácter humano que sin duda alguna permiten defender a ese débil jurídico que en este caso es el trabajador, también conocido como el teletrabajador. De la misma forma tenemos otros sujetos especiales de protección, como es el caso de niños, niñas y adolescentes,
de la misma forma las mujeres embarazadas, aquellas personas que trabajan en minería, entre otros. Habiendo hecho entonces esta reflexión de la diversificación del derecho, conocida también como la clasificación general del derecho, vamos a proseguir ahora con las fuentes del derecho. Cuando hablamos de las fuentes tenemos que mencionar que de allí es donde emerge el derecho y evidentemente el derecho debe surgir de algún punto. El punto central de donde emana el derecho va a ser la ley. Y recordemos que la ley evidentemente es esa norma jurídica emanada de una autoridad competente, que en el caso de Venezuela, en primer momento es la Asamblea Nacional. Leyes de carácter regional son emitidas por el Consejo Legislativo, entre otras. Y estas leyes como tal van a determinar de manera obligatoria, de forma abstracta y de modo general lo que comprende el derecho. Entonces, si nosotros hacemos referencia a las fuentes de derecho, debemos mencionar que estas van a estar referidas a todas y cada una de estas normas jurídicas que están vigentes o en vigor dentro del ordenamiento jurídico venezolano y que como tal han sido emitidas, emanadas y promulgadas por la autoridad competente. Obviamente, ¿para qué? Para reglar, para dar soluciones lógicas, para dar soluciones a esos conflictos que se pueden presentar en las relaciones que se pueden evidenciar entre los particulares entre sí y los particulares y el Estado. Ahora bien, como fuentes indirectas de derecho, debemos señalar que ellas no emanan derecho, simplemente permiten la interpretación del derecho. Y podemos mencionar dentro de estas fuentes del derecho, en primer momento, la costumbre jurídica. La costumbre jurídica no es cualquier tipo de costumbre, es aquella que en un primer plano nos viene a establecer o una interpretación o a darnos un viso para poder sortear el silencio de la ley. Es básica dentro del derecho mercantil. Es una fuente, pero de carácter indirecta. No en todas las ramas del derecho es aplicable la costumbre jurídica. Por ejemplo, en materia constitucional, en materia tributaria, en materia penal, no podemos de ninguna forma invocar la costumbre jurídica, porque la costumbre jurídica está más orientada a las ramas del derecho privado, como por ejemplo el derecho mercantil, el derecho marítimo, entre otras. Luego tenemos la doctrina. La doctrina también es otra fuente del derecho que permite a los estudiosos del derecho poder considerar las posiciones que han asumido otros estudiosos del derecho, dando interpretaciones lógicas y racionales a la ley. Entonces la doctrina nos viene a abonar un poco más cuál va a ser ese significado que ha dispuesto el legislador dentro de esa norma jurídica. Y posterior a ello tenemos la jurisprudencia, que también es una fuente de carácter indirecta del derecho y que conlleva efectivamente a esas decisiones emanadas de los tribunales de la República, que vienen a interpretar a través de casos concretos que se han presentado para ser dirimidos por medio de la Administración de Justicia en los tribunales de primera jurisdicción o de segunda jurisdicción o los de alzada o, por qué no, a través del Tribunal Supremo de Justicia, todo lo que debe entenderse como soluciones básicas, como soluciones que de alguna manera nos van a permitir intentar descifrar lo que quiso decir el legislador. Habiendo entonces reflexionado sobre las fuentes del derecho y habiendo establecido esa clasificación de fuentes, directas, simplemente la ley, indirectas, costumbre, doctrina y jurisprudencia, vamos ahora a proseguir con la relación jurídica. Cuando hablamos de la relación jurídica debemos señalar que la relación jurídica es esa vinculación que se da entre dos sujetos que van a permitirse
crear, reglar, establecer vínculos jurídicos y que de conformidad con lo que está establecido en la ley va a generar efectos jurídicos. A razón de esto, debemos señalar cuáles son, evidentemente, los elementos de la relación jurídica. Y en un primer momento debemos contar con el supuesto de hecho. Cuando hablamos del supuesto de hecho, debemos decir que éste viene a conformar ese presupuesto establecido por la ley y cuya materialización o nacimiento hace surgir esa obligación. Ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado y estamos realizando una compra de algún artículo de higiene personal, sabemos que al momento de llegar a caja debemos pagar un impuesto que se denomina el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo un producto que no está exento del pago del impuesto al valor agregado y que según la ley, si nosotros estamos realizando la adquisición de un bien de carácter mueble, como es el caso de un jabón de tocador, estamos obligados al pago de el porcentaje denominado como alícuota que debemos efectivamente pagar para poder adquirir ese producto. Imaginemos que el jabón de tocador nos cuesta 100 bolívares. En este caso, el monto son 100 bolívares, pero a este monto se le va a tener que adicionar la alícuota del impuesto, que es del 16%. Cuando nosotros vamos a la caja, vamos evidentemente a pagar 116 bolívares, 100 que corresponden al costo material del bien que estamos adquiriendo y a este se le va a adicionar el 16% que conforma la alícuota del impuesto. Y seguidamente tenemos los sujetos. Hablando de sujetos, tenemos que señalar que son estas personas que están en la vinculación que da origen a esa relación jurídica y que consecuencialmente pueden generar efectos o consecuencias jurídicas. Estos son el sujeto activo y el sujeto pasivo. Cuando hablamos de sujeto activo, debemos señalar que es la persona que tiene el poder, que tiene el derecho. Y cuando hablamos de sujeto pasivo, debemos hacer referencia a esta persona que está obligada, que está constreñida por la ley y que evidentemente al establecerse esa vinculación o esa relación jurídica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, este sujeto pasivo tiene el deber de cumplir con todas y cada una de las obligaciones que emergen de la ley. Si seguimos con el ejemplo de el impuesto al valor agregado, debemos mencionar que el sujeto activo de la obligación va a ser el Estado a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mejor conocido como el SENIAT. Y el sujeto pasivo va a ser ese administrado en calidad de contribuyente que está adquiriendo ese producto que está comprando en el supermercado. Entonces vemos allí dos sujetos bien determinados, uno que tiene el poder, que en este caso va a ser el Estado venezolano a través de la administración tributaria representada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, y el sujeto pasivo que es el que está constreñido, el que está obligado a el pago efectivamente de el monto que se denomina como tributo. Efectivamente es el impuesto al valor agregado. Habiendo entonces hecho la reflexión de los sujetos de la relación jurídica, vamos ahora a mencionar lo que es la obligación jurídica. Cuando se vincula el sujeto activo con el sujeto pasivo, van a surgir una serie de consecuencias, de efectos de carácter jurídico que nosotros podemos catalogar como obligación jurídica. Y dependiendo efectivamente de lo que se genere, podemos hacer la bifurcación entre hecho jurídico y acto jurídico. Cuando hablamos de hecho jurídico, es menester que usted aprecie que el hecho jurídico es
toda actuación en donde el individuo como persona natural, como eh, mm, sujeto o como ser humano, no tiene efectivamente una participación directa. Vamos a poner un ejemplo. Cuando hablamos de hecho jurídico, tenemos que señalar que puede ser que la persona no intervenga directamente. Por ejemplo, en una muerte. ¿Es un hecho jurídico? Sí. A Pedro Pérez le dio un infarto. En este momento, esta persona fallece. El hecho jurídico es la muerte. Y seguro, si él dejó una serie de bienes, pues obviamente para abrir esa sucesión, todos los herederos deberán declarar a el CENIAT el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Por tanto, el hecho de la muerte se convierte en un hecho jurídico, aunque allí no haya participado la mano del hombre para que ocurra esta situación. Cosa distinta es que una persona eh, haya planeado la muerte de otra. Bueno, bien sea porque planeó envenenarlo o planeó cometer contra él una actuación denominada delito. Entonces allí hay una participación directa y como tal debe encuadrarse como un acto jurídico. Otro ejemplo, pudiésemos comentarlo a través de los negocios jurídicos. Usted quiere vender su vehículo. Allí hay una actuación directa, hay una voluntad expresa en donde usted está emitiendo que quiere efectivamente trasladar la propiedad que posee a un tercero y a cambio de una cantidad de dinero que va a recibir. Por eso, usted está realizando un acto jurídico y como tal, usted va a tener que cumplir con una serie de obligaciones. Pero la persona del comprador también, porque este comprador tendrá inexorablemente que pagar bajo las condiciones y modalidades que usted ha dispuesto. Entonces, fíjese cómo esta obligación jurídica va a generar efectos jurídicos para ambas partes en este acto jurídico que hemos establecido como ejemplo. Entonces allí, tanto el comprador como el vendedor van a tomar la postura de sujeto activo y sujeto pasivo en ese mismo momento. Sujeto activo porque todos van a tener un derecho. El vendedor a que se le entregue la cantidad de dinero y el comprador a que se le transfiera la propiedad libre de gravámenes, de cualquier elemento que pueda perjudicar ese disfrute, goce y disposición de la propiedad. Entonces, fíjense allí cómo se establecen consecuencias jurídicas y nace la obligación jurídica dentro de esa vinculación que se denomina la relación jurídica dentro del derecho. Habiendo entonces precisado lo que es la obligación jurídica, vamos ahora a hacer algunas reflexiones finales sobre los órdenes sociales normativos de la conducta humana. Y en este momento debemos considerar que no solamente el derecho viene a ordenar la conducta humana, porque existen otros órdenes que van a privar para poder dar una normativa dentro de los estándares de la conducta humana. Y va a depender de estos grupos sociales a los que pertenecemos y de la misma manera a nuestro yo interno. En este sentido, tenemos que hacer la reflexión tanto de la moral como de los convencionalismos sociales. Y vamos ahora a hablar de la moral. La moral básicamente es un matiz interno que emana de nosotros mismos como seres humanos y como tal nosotros somos seres pensantes que vamos a reflexionar nuestras constantes conductas que llevamos a cabo en el día a día. Por eso decimos que al final del día nosotros vamos a interconectarnos con nuestro yo y vamos a poder juzgar si lo que nosotros hicimos durante la jornada estuvo bien o estuvo mal. Entonces, a través de nuestra inteligencia, a través de nuestra conciencia, independientemente
de lo que establecen las normas jurídicas, es decir, las leyes, nosotros vamos a juzgarnos efectivamente nuestra actuación y por eso vamos a calificarla como una conducta buena o una conducta mala, pero bajo nuestra crítica, bajo nuestro juicio o nuestro racionamiento. No, no bajo lo que va a señalar los terceros, es decir, no bajo lo que pueda pensar otra persona o un grupo de personas para que me acepten, ni mucho menos lo que puede disponer en todo caso mm, el redactor de una norma jurídica. Ejemplo de esto pudiésemos señalar. Yo puedo pensar en un momento determinado, quiero que Pedro Pérez ya no esté dentro de este mundo. Quisiera que Pedro Pérez no estuviera dentro de este mundo. Entonces, esta conducta que acabo de emitir, moralmente debería ser una conducta que debe considerarse como rechazable. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios para juzgar a otra persona. Entonces, bajo esto, estaría actuando con una conducta antimoral, porque estaría juzgando a otro ser humano. Y por el simple hecho de pensar mal por el porvenir de esa persona X, pues mi actuar bajo mi conciencia o bajo mi inteligencia no sería lo más adecuado. Otro ejemplo pudiese ser el consumo de animales. Oye, para mí esto es totalmente imposible. Por ejemplo, de los perritos o de los caninos. Esto para mí, para una persona como yo, es imposible porque tengo animalitos o perritos en mi casa y sería ilógico que yo los estuviera criando para comerlos. Entonces, esa conducta que se aplica en otros países, como los países asiáticos, está mal vista para mí. Moralmente, lo que ellos hacen no es una conducta que pueda clasificarse como una conducta propia del ser humano, porque el perrito para mí es un ser que ha dispuesto Dios para que nos acompañe en momentos difíciles y ser nuestro mejor amigo. Entonces, pues allí sería ilógico pensar moralmente en que se pueda consumir como carne la carne de los perros o los caninos. Diferencia entre el derecho y la moral. Bueno, nosotros podemos distinguir tanto el derecho como la moral bajo las siguientes expresiones. Primero, el derecho es eminentemente bilateral. Concede un derecho que puede enervarse para una persona determinada, pudiendo acceder a los órganos de administración de justicia, en tanto la moral es unilateral, porque yo soy la que la condeno. Yo no voy a establecer frente a un tercero si lo que hacen los países asiáticos es totalmente inadecuado o es moralmente mal visto. El derecho es externo y la moral es interna. Cuando hablamos del derecho, dijimos que se tiene que exteriorizar a través de unas normas que van a formar parte de un sistema racional de conducta que efectivamente ha dispuesto una autoridad competente. En tanto que la moral es interna porque depende de cada uno de nosotros, depende de nuestra conciencia, depende también de nuestra inteligencia. Entonces allí nosotros podemos juzgar si eso está bien o está mal. Por lo tanto, es interna. El derecho está dotado de coercibilidad y la moral no es coercible. El derecho está dotado de coercibilidad porque es castigable las actuaciones antijurídicas, es decir, todo aquello que vaya en contra de lo que está establecido en las leyes vigentes de un país.
Y la moral no es castigable porque yo no puedo autoinfringirme un castigo por haber pensado mal de X o Y persona. El derecho es heterónomo y la moral es autónoma. ¿Por qué decimos esto? Porque el derecho evidentemente surge de una autoridad competente. Para nosotros, la autoridad competente que crea normas jurídicas en Venezuela a nivel general es la Asamblea Nacional. Pero como también se dijo, también está el Consejo Legislativo en el caso de los estados. Y la moral, pues, es autónoma porque efectivamente va a depender de nosotros mismos, de nuestra conciencia, de nuestra inteligencia. El derecho persigue la paz jurídica, en tanto que la moral persigue la paz interior. Cuando hablamos de la paz jurídica, debemos señalar que lo que fundamenta, mueve y canaliza el derecho no es otra cosa que la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Y todos ellos conllevan a la obtención de la paz jurídica de todas las personas, es decir, todos los ciudadanos que están habitando un determinado territorio. En tanto que la moral lo que nos da es la paz interior, es decir, nuestra paz mental, al saber que nosotros estamos actuando bajo nuestros principios de conciencia, bajo nuestros principios con los que creemos que estamos actuando bajo límites totalmente adecuados, aunque podemos estar equivocados, pero bajo esa inteligencia y conciencia nosotros podemos deducir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El derecho tiene sanciones diversas que son externas y la moral tiene la sanción interna que es esa conciencia en donde nosotros podemos decir estamos actuando totalmente mal. En tanto que el derecho tiene diversas sanciones externas, como pueden ser básicamente penas o castigos privativos de libertad, como arrestos o como prisión, presidio. De la otra manera también tenemos penas que no son corporales, pero que son pecuniarias, como por ejemplo el cobro de una sanción en el caso de los impuestos, por no haber cancelado los impuestos y por incumplimiento de esos deberes formales tributarios y deberes materiales tributarios, como es no declarar y no pagar el impuesto respectivamente, allí estaremos sancionados con penas de carácter pecuniario que están dispuestas dentro del Código Orgánico Tributario. También tenemos la clausura de los establecimientos comerciales, que es otro tipo de sanción que se puede evidenciar. Y por si fuera poco, también podamos conseguir el comiso de mercancía cuando nosotros estamos ingresando mercancía que no ha pagado los tributos respectivos. En este caso, pues esto hace presuponer una serie de sanciones que se pueden percibir con todos los sentidos, puesto que estamos viendo sanciones que se pueden materializar. En tanto que la moral, la sanción es totalmente interna. La sanción es que nosotros tengamos ese cargo de conciencia en donde podemos decir, no actuamos de conformidad con nuestros principios de moral. Habiendo entonces hecho estas reflexiones de la figura de la moral, ahora vamos a entrar a otro orden de la conducta humana que está referido a los usos sociales o reglas de trato social. Los convencionalismos sociales no son otra cosa que esas reglas que van a permitir esa manifestación de formas de conducta que le imponen como mandatos anónimos o determinados requisitos a un grupo para que podamos ser aceptados en ese grupo. Es decir, no consta de un aparato coercitivo para que podamos cumplir las reglas de este grupo, pero sí los sujetos están obligados a el cumplimiento de esas reglas. Si no cumplimos esas reglas, pues evidentemente el colectivo, es decir, todas esas personas que forman parte del grupo,
van a establecer o presentar una sanción. Y la sanción como tal es el repudio. Ejemplo de esto. Pues, podemos señalar que en nuestra sociedad existen distintos clubes. Por ejemplo, el de aquellas personas que se dedican a deportes, a la repostería, a, a las motos, a los carros de alta gama, a las motos de alta cilindrada. Bueno, todos esos clubes pues vienen a tener sus reglas de trato social. Si las personas no cumplen a cabalidad con la normativa interna que está establecida por los integrantes de ese grupo social, pues evidentemente no van a ser aceptadas o van a ser repudiadas o van a ser excluidas de ese grupo social. Pero esto no significa que ellos estén incumpliendo las normas de derecho, pero sí están incumpliendo las normas que han impuesto este grupo social para ser aceptados y para que esta persona pertenezca y permanezca dentro de ese grupo. Entonces aquí es importante considerar que las reglas de trato social son todas aquellas que se han dispuesto para que podamos formar parte de un determinado grupo. Por ejemplo, la vestimenta, por ejemplo, el respeto de ciertas normas de cortesía, entre otras, vienen a ser reglas de uso social o de trato social, también llamados convencionalismos sociales. Hay un manual que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, es el manual de Carreño. Este manual de Carreño lo que expresa es el conjunto de normas sociales que deben conocer todas las personas para formar parte de un grupo social. Entonces, todas esas normas pues vienen a establecer los lineamientos de cómo nosotros pudiésemos, en todo caso, dirigirnos, sentarnos, comer. Todas estas normas vienen a constituir las normas de uso social o de trato social. Y finalmente, les dejo pues todas y cada una de las referencias bibliográficas de donde se extrajo la información que hemos compartido el día de hoy. De la misma manera, ustedes tienen dentro del material una guía de estudio que fue elaborada por esta facilitadora y que va a englobar todos los puntos que nosotros hemos revisado el día de hoy. Les invito a que por favor hagan esa actividad evaluativa que está dispuesta desde el 29 de enero hasta el 17 de febrero dentro de nuestra plataforma educativa del IESIP y que por favor también la lleven a cabo por medio del mecanismo que ha dispuesto la coordinación del IESIP para que esta misma pueda ser evaluada. Consideren el tiempo de apertura y cierre de la misma y por favor lean detenidamente las instrucciones para la elaboración de esta. De la misma forma, les invito a que si ustedes tienen alguna duda, pregunta e incertidumbre, se puedan comunicar con esta facilitadora a través de los medios y mecanismos dispuestos por la coordinación del IESIT y con todo el gusto les estaré atendiendo. Finalmente, recordamos que el día de hoy vimos la unidad temática número 1 que comprende las nociones básicas del derecho, así como las fuentes del derecho. También hicimos algunas reflexiones de la relación jurídica y de la obligación jurídica y finalizamos con otros órdenes normativos de la conducta humana. A razón de esto, les invito para que me acompañen en el próximo encuentro multimodal y les invito a que asistan a las instalaciones de IESIT para poder interrelacionarnos y de la misma manera
a que hagan la evaluación que está dispuesta dentro de nuestro portal. Sin más que decir, les deseo feliz y bendecida semana y de la misma manera, les espero en el próximo encuentro de nuestra asignatura. Muchísimas gracias. Hasta luego.